El hombre que no tenía sangre. Fue en una mañana de una tristeza tan singular que incluso las lámparas de Baker Street parecían reacias a abandonar su vigilia cuando el caso se nos presentó por primera vez. Londres yacía envuelto en una niebla amarilla de esa densidad particular que no se desplaza, sino que parece acechar, como una inteligencia maligna agazapada sobre las calles. El aire tenía un leve sabor a carbón y hierro húmedo, y el ruido apagado de los coches de alquiler que pasaban llegaba al oído como si atravesara varias capas de lana. Holmes, que estaba de pie con su figura alta y delgada recortada contra la ventana, permaneció inmóvil durante tanto tiempo que comencé a sospechar que había caído en uno de esos curiosos trances mentales durante los cuales sus facultades no parecían disminuir, sino afilarse como el filo de una navaja. Sus dedos estaban entrelazados bajo la barbilla y sus agudos ojos grises fijos en el vacío más allá del cristal. «No observas nada, Watson», dijo de pronto. La observación, como era su costumbre, fue hecha sin preámbulo. «Observo», respondí dejando a un lado mi revista médica, «que el tiempo es abominable, que la señora Hudson ha vuelto a quemar las tostadas y que no has dormido». Inclinó ligeramente la cabeza. «Excelente, hasta cierto punto, pero pasas por alto lo esencial». «¿Y qué es?» «Que Londres está esperando». «¿Esperando qué?» «Una perturbación». Reí. «Mi querido Holmes, la ciudad contiene 7 millones de almas y al menos la mitad de ellas perturban constantemente a la otra mitad». No sonrió. «No hablo de perturbaciones ordinarias, sino de aquellas que dejan una marca en la mente de la propia metrópolis. Un crimen, Watson, un crimen peculiar». Antes de que pudiera preguntar más, sonó violentamente la campana de abajo, seguida de unos golpes tan urgentes que incluso la acostumbrada compostura de la señora Hudson la abandonó y oímos sus zapatillas correr por el suelo del pasillo. Un momento después, entró, sin hálito. «Hay un caballero, señor, sin tarjeta. Dice que debe ver al señor Holmes en este mismo instante o será demasiado tarde». Los párpados de Holmes descendieron. «En efecto, hágalo pasar». El visitante que irrumpió en nuestra sala era uno de esos hombres cuya apariencia anuncia la calamidad antes de que pronuncien una palabra. Era de estatura media, bien vestido pero desordenado, con una corbata anudada de tal manera que sugería manos temblorosas. Su palidez grisácea tenía esa asignatura menos con la enfermedad que con el shock, y sus ojos, grandes, oscuros y rodeados de insomnio, iban de Holmes a mí y de vuelta, como si no supiera cuál de los dos era real. «El señor Sherlock Holmes», jadeó. Holmes inclinó levemente la cabeza. Gracias a Dios que lo he encontrado antes de que lo cierren, antes de que lo sellen, antes de que...». Su voz se quebró. Se llevó una mano enguantada a la boca y tembló. Holmes lo condujo suavemente a una silla. «Compóngase. Aquí está a salvo. Watson, el brandy». Serví una medida y se la entregué al hombre, que la bebió con una desesperación cercana a la ferocidad. Algo de color regresó a sus chiquillas. «Mi nombre es Edwin March. Soy abogado en Lincoln's Inn Fields. Vengo en nombre de un suceso espantoso, tan espantoso, señor, que nadie me cree cuando lo describo. Y sin embargo, le juro por mi honor que es la verdad. Lo he visto con mis propios ojos». Holmes se sentó frente a él, con las yemas de los dedos juntas. «Ya me resulta extremadamente interesante, señor March. Continúe». «Es mi cliente», susurró el hombre, o más bien lo era. La mirada de Holmes se agudizó casi imperceptiblemente. «Entonces, ¿está muerto?» «Sí, muerto. Y sin embargo...» «¿Bien?» «No había sangre». El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír con claridad el leve tic-tac del reloj de Holmes sobre la repisa. «¿Sin sangre?», repetí. «Ninguna», dijo March con voz roca, «ni una gota, y aún así fue asesinado, horriblemente asesinado». Holmes se reclinó, sus largos dedos golpeando una vez el brazo de la silla. «Le agradeceré», dijo, «que relate los hechos en su orden natural. Empiece desde el principio y no omita nada por trivial que parezca». March se secó la frente con un pañuelo.
El decesido, dijo, era Sir Alistair Pembroke, baronete, de Cavendish Square, un hombre de considerable riqueza, hábitos excéntricos y, si puedo hablar con franqueza, no sin pocos enemigos. He sido su abogado por 7 años. Ayer por la tarde fui llamado a su residencia por un asunto urgente. Cuando llegué, me condujeron de inmediato a su estudio. La puerta estaba cerrada por dentro. ¿Cerrada?, repitió Holmes suavemente. Sí, el mayordomo había oído un golpe y encontró la puerta bloqueada. La forzamos juntos. Sir Alistair yacía sobre la alfombra junto a su escritorio. Estaba completamente muerto. Su garganta... La voz de March vaciló. Su garganta había sido cortada de oreja a oreja. Confieso que me estremecí. Holmes, sin embargo, no se movió. Y aún así, dijo, no había sangre. Ninguna, exclamó March. Ni una poza en la alfombra, ni una mancha en su cuello, ni una marca en el escritorio. Incluso la herida misma era como si hubiera sido tallada en mármol. Seca, señor Holmes, seca como pergamino. Los ojos de Holmes se cerraron un instante. Sabía que eso indicaba no fatiga, sino la máxima concentración. ¿Quién más estaba presente? El mayordomo, un lacayo, y la sobrina de Sir Alistair, la señorita Evelyn Pembroke. Todos juraron lo mismo. Se llamó a la policía de inmediato. El inspector Dallenripe, de Scotland Yard, llegó en media hora. ¿Y su opinión? March soltó una risa amarga. Que somos tontos o mentirosos. Dice que la sangre debió haber empapado la alfombra, aunque no hay mancha debajo. Dice que la herida puede ser posterior a la muerte, aunque el médico insiste que fue la causa. Dice cualquier cosa excepto la verdad, porque la verdad es imposible. Holmes abrió los ojos. Mi querido señor, dijo con suavidad, nada es imposible, es solo cuestión de descubrir cómo se hizo. March se inclinó hacia adelante, aferrando su sombrero. ¿Entonces vendrá? ¿Examinará la habitación antes de que la alteren más? Se lo ruego, señor Holmes. Si se niega, cerrarán el caso como locura, o suicidio, o cualquier ficción conveniente. Holmes se levantó de un solo movimiento fluido. La languidez que lo había dominado toda la mañana desapareció como la niebla ante el sol. Watson, tu sombrero. Señor March, lo acompañaremos de inmediato. Mientras bajábamos las escaleras, no pude evitar susurrar. Holmes, ¿qué opinas? Se puso los guantes con meticuloso cuidado. Opino, dijo, que nos enfrentamos o bien a un engaño de extraordinaria ingeniosidad o a un fenómeno tan raro que ha escapado a la atención de la medicina médica. En cualquier caso, mi querido Watson, podemos anticipar interés. Afuera la niebla nos recibió como una cortina. Nuestro coche avanzó hacia la ciudad amortiguada, sus faroles brillando tenuemente como 2 lunas en un cielo sulfúrico. March se sentó frente a nosotros, retorciendo el ala de su sombrero con dedos inquietos. Solo Holmes parecía en calma, aunque noté que sus ojos no cesaban de moverse sutilmente, como si leyeran inscripciones invisibles en el aire. «Dígame», dijo de pronto, «¿Sir Alistair Pembroke temía la muerte?» March parpadeó. ¿Temerla? No. De hecho, hablaba de ella a menudo, de forma bastante mórbida, si me lo pregunta. ¿De qué manera? Tenía una teoría, dijo March con vacilación, una extraña. Creía que el carácter de un hombre se podía leer en la forma de su muerte. Solía decir que el cuerpo revela truzanes que la lengua oculta. Los labios de Holmes se curvaron ligeramente. Un filósofo, entonces. Más bien un excéntrico. Posiblemente. Y aún así, los excéntricos tienen la costumbre de atraer finales notables. El coche se detuvo ante una casa alta y sombría, cuya fachada emergía del vapor como el acantilado de una isla negra. Un policía estaba en la puerta, golpeando sus pies contra el calor. Se llevó la mano al casco cuando nos acercamos. El inspector Dallenripe está dentro. Órdenes de que nadie entre. Holmes le entregó una tarjeta. El agente la miró y se enderezó de inmediato. «Disculpe, señor, puede pasar». Entramos en un vestíbulo cargado con el olor de velas apagadas y algo más abajo, algo tenue, metálico y erróneo.
Sentí, aunque no podría explicar por qué, que habíamos cruzado no solo un umbral de ladrillo y mortero, sino la frontera invisible que separa el mundo ordinario de aquella provincia más oscura en la que Holmes solía ejercer su singular vocación. Al final del corredor, una puerta estaba entreabierta. Una voz interior decía irritada: «Le digo que es un disparate, un completo disparate». Holmes se detuvo en el umbral y me miró. Había una luz en sus ojos que solo había visto al inicio de sus casos más formidables. «Vamos, Watson, inspeccionemos el cadáver que no sangra». Y con eso empujó la puerta y contemplamos el misterio. La habitación sin mancha. He observado, en mi larga asociación con Sherlock Holmes, que existe en su temperamento una singular facultad para la quietud. En momentos en que otros hombres exclamarían, retrocederían o delatarían su curiosidad mediante algún movimiento exterior, él, en cambio, se vuelve tan inmóvil como una figura tallada en la proa de un barco. Así fue precisamente ahora, cuando entramos en el estudio fatal de Cavendish Square. El inspector Dalrymple de Scotland Yard se encontraba cerca de la alfombra de la chimenea, con una expresión de irritación oficial, mientras a su lado se hallaba un delgado caballero médico a quien después supe que era el Dr. Hatherley. Ambos se volvieron al entrar nosotros, y noté de inmediato el leve endurecimiento de la boca del inspector, lo que sugería que la reputación de Holmes había llegado incluso a aquellas mentes menos inclinadas a acogerla. «Bien», dijo Dalrymple con sequedad. «¿Y quién podría usted ser?» Holmes le entregó su tarjeta. El efecto fue inmediato. Las cejas del inspector se alzaron, su tono cambió y asintió con brevedad. «Ah, he oído hablar de usted. Si puede dar sentido a este asunto, señor, ganará mi más sincero agradecimiento, pues confieso que me ha derrotado por completo». Holmes inclinó la cabeza. «Ya habrá formado una teoría, supongo». «Varias», dijo el inspector con gravedad, «todas insatisfactorias». Holmes no respondió. Su atención había pasado de los vivos a la figura inmóvil sobre la alfombra. No olvidaré fácilmente aquella visión. Sir Alistair Pembroke yacía boca arriba junto a un macizo escritorio de nogal oscuro. Sus brazos estaban extendidos, los dedos ligeramente curvos, y su rostro, largo, aristocrático y enmarcado por patillas gris hierro, estaba fijo en una expresión de asombro tan profundo que rozaba la indignación. Los ojos estaban abiertos, los labios entreabiertos. A través de la garganta, desde justo debajo de una oreja hasta la otra, corría una herida de precisión espantosa. He visto muchas heridas en mi carrera médica, tanto en salas como en el campo de batalla. Sin embargo, nunca había contemplado nada singular como aquel corte. Era clino, profundo, inconfundiblemente mortal y absolutamente desprovisto de sangre. El cuello de su camisa estaba intacto, la corbata bajo su barbilla no mostraba ni una sola mancha. La alfombra, aunque clara, no tenía marca alguna. Incluso la piel, en los bordes de la incisión, parecía extrañamente seca, como si el fluido vital hubiera sido retirado antes de que la hoja la tocara. Holmes se agachó junto al cuerpo, sus largos dedos suspendidos sobre la herida sin tocarla aún. Sus ojos brillaban con una luz fría y absorbida. «Extraordinario», murmuró. El doctor Hatherley carraspeó. «Le aseguro, señor, que lo examiné con el mayor cuidado. La muerte debió de haber sido instantánea. Las arterias carótidas están seccionadas. En circunstancias normales habría habido, bueno, usted comprende, una considerable efusión», dije en voz baja. «Exactamente». Holmes me miró. «¿Su opinión, Watson?» «Es», dije lentamente, «médicamente inexplicable». Sonrió levemente. Una frase que suele significar que la explicación existe, pero aún no ha sido descubierta. Se levantó y comenzó a recorrer la habitación, su mirada desplazándose con extraordinaria rapidez de un objeto a otro: el escritorio, la chimenea, las cortinas, las estanterías, la puerta. No volvió a mirar el cadáver ni una sola vez. El inspector Dalrymple cruzó los brazos. «No encontrará huellas, señor Holmes. Hemos examinado el suelo palmo a palmo». Holmes cayó de pronto de rodillas junto a la alfombra de la chimenea. «No buscaba huellas», dijo. «¿Entonces qué?» «Esto».
señaló. Me acerqué. Al principio no vi nada. Luego, tras un momento de atención, percibí una leve hendidura en el tejido de la alfombra, una depresión poco profunda, no mayor que el cuenco de una cucharilla. Dalrymple resopló. Una marca. Tenemos docenas. Patas de muebles, tacones, extremos de sillas. Esta, repitió Holmes suavemente, fue hecha en las últimas 12 horas. El inspector lo miró fijamente. ¿Cómo demonios puede saber eso? Holmes no respondió. En su lugar se inclinó hasta que su nariz casi tocó la tela, inhaló delicadamente y luego volvió a incorporarse. Un olor curioso, dijo. Yo no huelo nada, replicó Dalrymple. Precisamente, respondió Holmes. La expresión del inspector sugería que consideraba aquel comentario innecesariamente ingenioso. Holmes se dirigió hacia el escritorio. Los papeles estaban dispuestos con meticuloso orden, aunque una hoja, cerca del borde, había sido arrugada y alisada de nuevo, dejando una leve red de pliegues. Holmes la examinó sin tocarla. ¿Se ha llevado algo?, preguntó. Nada, dijo el inspector. El dinero intacto, el reloj aún en su bolsillo, ninguna señal de robo. ¿Alguna vena? Ni rastro. Holmes asintió distraídamente. Y la puerta estaba cerrada por dentro. Sí. Las ventanas, aseguradas. Holmes entrelazó las manos a la espalda y quedó completamente inmóvil. Reconocí la postura. Significaba que su mente había iniciado ese proceso silencioso y veloz como el rayo, que nadie, ni siquiera yo que lo conocía mejor, podía seguir por completo. En ese momento, anunciaron a la señorita Evelyn Pembroke. Entró silenciosa, vestida de negro, el rostro pálido pero sereno. Tendría, calculo, no más de 25 años, con el cabello oscuro recogido con sencillez y unos ojos cuya profundidad sugería sentimientos intensos firmemente contenidos. ¿Deseaba verme, inspector? El inspector hizo un gesto. Este caballero está haciendo preguntas. Puede responderle como me ha respondido a mí. Holmes hizo una leve reverencia. Tiene mis condolencias, señora. Me aparece que debo importunarla con algunas preguntas. Ella inclinó la cabeza. Si eso ayuda a descubrir quién le hizo esto a mi antiguo, responderé a todo. Holmes la observó atentamente. ¿Oyó usted la perturbación anoche? Un golpe, dijo. Estaba en el salón. Pensé que había dejado caer algo. Cuando fui a su estudio, la puerta no se abría. ¿Intentó usted misma la manija? Sí. ¿Estaba bien cerrada? Completamente. ¿Y no oyó ninguna voz, ningún movimiento dentro? Ninguno. Holmes hizo una pausa. ¿Su antiguo tenía enemigos? Sus labios se tensaron ligeramente. Tenía rivales. No era un hombre amable, señor Holmes, pero no creo que ninguno de ellos sea capaz de... esto. Holmes volvió a inclinar la cabeza. Gracias, señorita Pembroke. Eso será suficiente por ahora. Ella retiró. El inspector soltó un silbido bajo. ¿Y bien? Holmes no respondió. Había vuelto hacia el cadáver y ahora lo observaba con una intensidad que no podía dudar que percibía algo oculto para el resto de nosotros. Finalmente habló. Inspector, ¿a qué hora ocurrió la muerte? El médico la sitúa entre las 9 y las 10. Holmes asintió. Y el golpe se oyó. Poco después de las 9. Holmes volvió a entrelazar las manos tras la espalda. Mi querido Dalrymple, tiene usted aquí un crimen de máximo interés. Una habitación cerrada, una herida mortal, sin arma, sin sangre y, a menos que esté muy equivocado, sin asesino. El inspector lo miró fijamente. ¿Sin asesino? Holmes asintió con unas entraneos. Ninguno, dijo, en el sentido ordinario. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, porque conocía ese tono. Era el que usaba cuando había vislumbrado muy adelante en el laberinto el débil resplandor de una solución invisible para todos los hombres de más. Y siempre que aparecía ese tono, significaba que el caso, fuera cual fuera su apariencia superficial, estaba a punto de volverse infinitamente más extraño. Un estudio en la ausencia. Desde hace tiempo, he sostenido la convicción de que la verdadera medida de un misterio no reside en lo que está presente, sino en lo que está ausente. Una huella puede engañar, un arma puede confundir, un testigo puede mentir. Sin embargo,
La ausencia, la verdadera ausencia, es un fenómeno de tal pureza que, por su propia naturaleza, debe ser deliberado. Esta reflexión se me ocurrió mientras estaba de pie junto a mi amigo en aquella silenciosa cámara de muerte, observando su perfil delgado recortado contra la tenue luz de las lámparas del estudio. Holmes no había hablado durante casi 5 minutos. Tales silencios, en él, nunca eran vacíos. Había aprendido a considerarlos como se considera la calma antes de una tormenta, cargados, acumulándose y llenos de movimiento invisible. El inspector Dalrymple, menos habituado a los métodos de mi compañero, cambiara el peso de un pie a otro con creciente incomodidad. «Bien, señor», dijo al fin. «¿Percibe algo?» Holmes alzó un dedo, no para imponer silencio, sino como si intentara retener un pensamiento delicado que de otro modo podría escapársele. Su mirada permanecía fija en la mano derecha del difunto. «Watson», dijo en voz baja, «tenga la bondad de arrodillarse aquí». Así lo hice. «Observe las uñas». Me incliné más cerca. Estaban pálidas, extraordinariamente pálidas. No la palidez común de la muerte, sino una blancura curiosa, casi cerosa. «¿Lo nota?», preguntó. «Sí, apenas hay decoloración». «Exactamente. Y ahora, los labios». También estaban pálidos, no azulados, como se espera en muchas muertes súbitas, ni oscurecidos por congestión. Eran incoloros, como papel. Holmes se incorporó. «Nuestro desafortunado baronete», dijo, «en el momento de su muerte, estaba casi completamente desprovisto de sangre». El inspector Dalrymple gruñó con impaciencia. «Eso es evidente. La cuestión es, ¿cómo?». Los ojos de Holmes parpadearon hacia él. «Esa, inspector, no es la primera pregunta». «¿No?». «En absoluto. La primera pregunta es, ¿cuándo?». Dalrymple frunció el ceño. «El médico se lo dijo, entre las 9 y las 10». Holmes negó levemente con la cabeza. «El médico me dijo cuándo se infligió la herida. Yo me refiero a la pérdida de sangre». El inspector lo miró fijamente. «¿Quiere decir...?» «Quiero decir», dijo Holmes suavemente, «que Sir Alister Pembroke ya estaba sin sangre antes de que le cortaran la garganta». Confieso que me sobresalté de tal manera que estuve a punto de volcar la pequeña mesa a mi lado. «Eso es imposible», exclamé. «Ningún hombre podría vivir en tal condición». «Justamente», dijo con agrado, lo cual demuestra que no vivía. El inspector soltó una breve carcajada. «Vamos, señor, no pretenderá que acepte que un cadáver fue asesinado después de morir». Holmes lo miró con leve interés. «Al contrario, inspector, eso es precisamente lo que espero que acepte, con el tiempo». Dalrymple cruzó los brazos. «Me perdonará si espero pruebas». «¿Las tendrá?». Holmes se volvió bruscamente y cruzó hasta el escritorio. Con la punta del dedo, indicó un pequeño tintero de cristal. «Watson, ¿sería tan amable de examinar eso?». Lo levanté. Estaba vacío. No hay tinta. Y sin embargo, observe la pluma. Estaba húmeda. El inspector Dalrymple se acercó. «¿Y qué? Puede que la haya mojado poco antes de morir». Holmes negó la cabeza. «Si es así, ¿dónde está la tinta?». El inspector vaciló. Holmes continuó. «La punta está húmeda, pero no manchada. El depósito está seco. El escritorio no muestra derrames. Por lo tanto, el líquido que tocó esa pluma era incoloro». Hizo una pausa. «Y a menos que me equivoque mucho, no era tinta en absoluto». Siguió un silencio tras esa observación. Sentí de nuevo esa ligera tensión en los nervios que siempre experimento al inicio de una de sus investigaciones más profundas. No era exactamente miedo, sino más bien la sensación de estar al borde de un abismo intelectual cuya profundidad aún no se podía medir. Dalrymple se aclaró la garganta. «Agua, quizá». «No». «¿Por qué no?». Señaló la punta metálica. «Hay un leve residuo cristalino a lo largo de la ranura. El agua no deja tales rastros cuando se aplica recientemente. Esta sustancia se ha secado tras el contacto».
Entonces, ¿qué es? Holmes sonrió tenuemente. Eso, inspector, es lo que debemos descubrir. Se volvió de nuevo hacia el cuerpo y, tras una breve vacilación, levantó suavemente la muñeca del difunto. La manga se deslizó hacia atrás, dejando al descubierto el antebrazo. Allí, justo por encima del puño, había una minúscula marca de punción. La vi de inmediato. ¡Ah!, exclamé. Una inyección. Los ojos de Holmes brillaron con aprobación. «Excelente, Watson. ¿Percibe la importancia? Si algún fluido fue introducido al torrente sanguíneo...» «Exactamente». Dalrymple se inclinó más. «¿Quiere decir... veneno?» «No estoy sugiriendo nada. Estoy observando. La marca es reciente. El tejido circundante no muestra inflamación. Por lo tanto, lo que sea que se haya inyectado fue administrado poco antes de la muerte». «Entonces, eso lo mató», dijo el inspector triunfal. «Primero el veneno, luego el corte de garganta. Caso cerrado». Holmes exhaló un leve suspiro. «Mi querido inspector, me recuerda usted a esos novelistas que, tras inventar un crimen, pierden la paciencia con su resolución». Dalrymple se sonrojó. «¿Qué quiere decir con eso?» «Quiero decir que aún no hemos determinado por qué se le cortó la garganta, para que pareciera asesinato». Las cejas de Holmes se alzaron ligeramente. «¿Lo parece?» El inspector miró el cadáver y vaciló. Por primera vez, creo, vio realmente lo que tenía ante sí. La herida era teatral, excesiva, casi ceremonial en su amplitud. Holmes habló en voz baja. Un asesino que quisiera ocultar un poisonamiento elegiría la sutileza, no el espectáculo. Y sin embargo, aquí tenemos espectáculo en extremo. La pregunta es, ¿por qué alguien querría mostrar una herida así en un hombre ya muerto? Nadie respondió. Holmes soltó la muñeca y colocó la manga nuevamente en su lugar. «Inspector», dijo, «¿ha interrogado a los sirvientes a fondo?» «Por supuesto». «¿Y no están seguros que ningún visitante entró en el estudio después de la cena?» «Sí». «¿Ningún sonido de lucha?» «Ninguno». «¿Ningún grito?» «Ninguno». Holmes asintió lentamente. «Entonces debemos concluir que Sir Alister Pembroke recibió a su visitante voluntariamente». Dalrymple ampadeó. «Visitante, pero la puerta estaba cerrada por dentro». Los ojos de Holmes brillaron tenuemente. «Sí», dijo, «eso es lo que hace el asunto interesante». Se dirigió hacia la ventana y corrió la cortina. Afuera, la niebla se apretaba contra el cristal como una cosa viva. «Watson», dijo suavemente, «¿recuerda mi comentario de esta mañana? Que Londres estaba esperando». «Exactamente». Dejó la cortina. «Aún está esperando, pero no por mucho tiempo». Conocía ese tono. Significaba que alguna idea, aún incompleta pero poderosa, había comenzado a tomar forma en su mente. El inspector Dalrymple, sin embargo, parecía simplemente confundido. «Bien, señor Holmes», dijo, «si tiene una teoría, me gustaría oírla». Holmes tomó su sombrero. «Tengo varias», dijo. «Todas equivocadas». ¿Equivocadas? Por supuesto. Una teoría correcta debe explicar todos los hechos. Por ahora, las mías solo explican algunos. Por lo tanto, no valen nada. Se volvió hacia la puerta. «Vamos, Watson». «¿A dónde vamos?» «A ver a un hombre muerto», dijo. Lo miré fijamente. «Pero si ya hemos visto uno». La delgada sonrisa de Holmes regresó. «Mi querido amigo», dijo, «hemos visto un cadáver. Ahora deseo ver al hombre». El hombre detrás del cadáver. Es una verdad curiosa que he observado repetidamente en el curso de mi relación con mi extraordinario amigo, que cuando habla en enigmas, en realidad está siendo de lo más directo. Su afirmación de que deseaba ver no el cadáver, sino al hombre, podría haberle parecido a otro oyente una paradoja caprichosa. Yo, sin embargo, había aprendido que tales frases no eran más que los ropajes externos de un pensamiento ya vestido de lógica. Salimos una vez más al pasillo en penumbra, con el inspector Dalrymple siguiéndonos con aire reacio, como un colegial obligado a asistir a una lección que desconfía, pero de la que no puede escapar.
Volverá a ver el cuerpo muy pronto, dijo el inspector. No va a ninguna parte. Holmes se detuvo y giró ligeramente la cabeza. Al contrario, dijo, ya ha ido a alguna parte. Esa es precisamente la dificultad. Dalrymple parpadeó. No le sigo. Holmes no respondió. En su lugar, se dirigió al mayordomo, que permanecía firme cerca de la cabecera de la escalera. Un hombre alto y serio, cuyo cabello gris hierro y expresión austera podrían haber servido para un modelo de un senador romano. ¿Su nombre? Wilkes, señor. ¿Ha estado mucho tiempo al servicio de Sir Alister? 17 años, señor. Un servicio fiel. Entonces conocía bien sus hábitos. Así lo creo, señor. Holmes entrelazó las manos a la espalda. Dígame, Wilkes, ¿era su amo un hombre saludable? Los párpados del mayordomo parpadearon levemente. No estaba enfermo, señor, si es a eso a lo que se refiere. No es eso, me refiero a su constitución. Wilkes dudó. Era peculiar, señor. ¿En qué sentido? Tenía horarios extraños, comía poco, no bebía nada más que agua mineral, y no permitía que el médico le sacara sangre. ¿Sangrarlo? Repetí. Sí, señor. Cuando era más joven, sufrió un desmayo, y el médico de entonces le prescribió sangrías. Sir Alister se negó desde entonces a someterse a tal tratamiento. Decía que no desperdiciaría ni una gota de su sangre por ningún hombre. Los ojos de Holmes brillaron. Una frase notable, dijo. ¿Hablaba a menudo de la sangre? Wilkes pareció sorprendido. Sí, señor, con frecuencia. Tenía teorías. Eso me han dicho. El mayordomo inclinó la cabeza. Creía que la sangre era la esencia del carácter, que el valor de un hombre, su temperamento, incluso su honestidad, podían leerse en ella. Holmes asintió pensativo. ¿Y llegó a experimentar? ¿Experimentar, señor? ¿Con químicos, aparatos o instrumentos médicos? Wilkes reflexionó. Tenía un gabinete en su estudio, señor, siempre con llave. Guardaba allí cosas científicas, tubos de vidrio, agujas y similares. El inspector Dalrymple resopló. Eso no lo mencionó antes. No me lo preguntó, señor. Los labios de Holmes se curvaron apenas. ¿Podemos ver ese gabinete? Wilkes nos condujo de nuevo al estudio. En una esquina se alzaba un estrecho armario de caoba, apenas más ancho que un ropero. Su cerradura de latón colgaba abierta. Fue forzado por la policía, dijo Wilkes. Querían asegurarse de que no hubiera nada oculto. Holmes abrió la puerta. Dentro había estantes llenos de frascos, instrumentos y pequeñas cajas etiquetadas dispuestas con meticulosa precisión. Hasta para mi ojo médico, la colección era inusual. Había jeringas hipodérmicas de varios tamaños, viales de vidrio con líquidos incoloros, una lámpara de alcohol, bobinas de tubos de Roma y un pequeño microscopio de latón asegurado en terciopelo. Holmes examinó el contenido sin tocarlo. «Watson», dijo, «¿lo percibe?» Me acerqué. «Tiene equipo para transfusiones». «Exactamente». El inspector Dalrymple gruñó. «Muchos hombres tienen aficiones extrañas. Eso no prueba nada». Holmes inclinó la cabeza. «Prueba que Sir Alister tenía tanto los medios como el interés para interferir con su propia sangre». El inspector frunció el ceño. «¿Está sugiriendo que se vació él mismo?» «No sugiero nada», repitió Holmes con calma. «Observo». Se inclinó hacia los estantes. Su mirada se detuvo en un pequeño vial con tapón, no mayor que mi pulgar. Señaló. «Ese frasco está vacío». «Sí», dije, «pero muchos lo están». «En efecto, sin embargo, observe la etiqueta». Me incliné para leerla. La escritura era minúscula, precisa e inequivocablemente reciente. «Anticoagulante. Preparado el viernes». Me incorporé. «Dios mío». El inspector Dalrymple frunció el ceño. «¿Qué supone que significa eso?» Holmes habló con ligereza. Simplemente que Sir Alister había estado experimentando recientemente con sustancias que impiden la coagulación de la sangre. El inspector se encogió de hombros. «Los médicos usan eso». «Sí»,
pero rara vez en sí mismos. Holmes cerró el gabinete y quedó pensativo. Su rostro había adoptado de nuevo aquella expresión singularmente abstraída que siempre me sugería que algún cálculo interno avanzaba con enorme rapidez. Wilkes dijo de pronto: «Anoche antes de la cena, ¿recibió su amo alguna visita?» «No, señor». «¿Alguna carta?» «Una, entregada en mano». Los ojos de Holmes se agudizaron. «¿De quién?» «No lo sé, señor. No tenía nombre». «¿Qué fue de ella?» «La leyó en su estudio. Lo vi abrirla. Después, no puedo decir». Holmes se dirigió de inmediato al escritorio. Su mirada recorrió su superficie, luego descendió a un lado y después siguió el rodapié. «Ah», dijo en voz baja. Se inclinó y recogió un fragmento no mayor que una uña. Era un trozo de papel crema grueso. El inspector Dalrymple se inclinó hacia adelante. «¿Cree que es parte de la carta?» Holmes la giró entre sus dedos. «Creo que alguna vez lo fue». «¿Puede leer algo?» «No». «Entonces, ¿de qué sirve?» Holmes la guardó cuidadosamente en su bolsillo. «Mi querido inspector, nada es tan importante como los detalles insignificantes». Cruzó la sala una vez más y se detuvo junto al cadáver. Durante varios segundos permaneció mirándolo en silencio, y pude ver por la ligera contracción de sus cejas que algún detalle le había llamado la atención con especial fuerza. Al fin habló. «Watson, ¿recuerda la curiosa depresión en la alfombra junto a la chimenea?» «Sí». «Tenga la amabilidad de colocar su dedo allí». Así lo hice. «Y ahora toque el suelo de madera justo al lado». Obedecí y me sobresalté. La madera estaba ligeramente pegajosa. ¿Lo percibe? Es ligeramente adhesiva. Exactamente. Inspector, tenga la bondad de observar. Dalrymple se arrodilló a malas ganas y tocó el lugar. Su expresión cambió. «Bueno, por todos». La voz de Holmes era tranquila, casi suave. «Una sustancia fue derramada aquí, incolora, casi sin olor, ligeramente viscosa, y colocada exactamente donde un hombre podría estar de pie mientras se inclina sobre el cadáver». Dalrymple se levantó lentamente. «¿Cree que el asesino la derramó?» Holmes negó la cabeza. «No», dijo, «creo que Sir Alister lo hizo». El inspector lo miró fijamente. «¿Antes de morir?» «Sí». «Pero, ¿por qué habría?» Holmes levantó una mano. «Esa», dijo, «es la pregunta correcta». Un reloj en algún lugar de la casa dio las 11. El sonido se deslizó por el pasillo como el tañido de una campana lejana sobre el agua. Holmes se tornó hacia la ventana. Afuera, la niebla se había espesado hasta que el mundo más allá del cristal quedó reducido a una vaga palidez. «Este asunto», dijo en voz baja, «no es un mortero en el sentido ordinario. Es una representación, un cuadro cuidadosamente dispuesto». «¿Un cuadro?», repetí. «Sí, y como todos los cuadros, estaba destinado a ser visto». «¿Por quién?». Holmes miró nuevamente al cadáver. «Por nosotros». Un leve escalofrío recorrió mi cuerpo. El inspector Dalrymple soltó una risa breve. «Bueno, si el muerto organizó su propio asesinato, no está aquí para explicarlo». Los ojos de Holmes brillaron. «Al contrario», dijo, «ya lo está explicando. Solo tenemos que aprender a escuchar». Tomó su sombrero. «Vamos, Watson, debemos hacer averiguaciones en otro lugar. El estudio nos ha dicho todo lo que pretende, por ahora». Al salir nuevamente al pasillo, lancé una última mirada hacia la figura inmóvil sobre la alfombra. La luz de la lámpara caía sobre el rostro pálido y la terrible herida, y no pude deshacerme de la inquietante impresión de que el baronete muerto no era solo un objeto de investigación, sino un participante activo en ella. Afuera, la niebla de Londres se apretaba contra las ventanas, paciente e impenetrable, como si toda la vasta ciudad esperase, tal como Holmes había dicho, la revelación del secreto que aquel cadáver sin sangre aún guardaba. Salimos de la casa hacia un Londres que parecía, si era posible, aún más inescrutable que antes. La niebla se había espesado hasta convertirse en un manto uniforme que aplanaba por igual el sonido y la distancia.
de modo que el lado opuesto de Cavendish Square bien podría haber sido la costa de Francia, por todo lo que podía distinguirse. Las farolas de gas brillaban como halos difusos y las barandillas de hierro goteaban sin cesar, como los barrotes de una vasta jaula en la que la propia ciudad yacía cautiva. Holmes caminaba con rapidez, la barbilla hundida sobre el pecho, las manos profundamente metidas en los bolsillos de su abrigo. Reconocía que el andar significaba que sus pensamientos no solo estaban activos, sino que corrían a gran velocidad. Cuando entraba en ese estado, rara vez hablaba, y yo había aprendido desde hacía mucho que las preguntas en tales momentos solo servían para retrasar la maquinaria invisible de razonamiento que giraba tras su serena apariencia. Por ello, me sorprendió que se detuviera bruscamente en la esquina y se volviera hacia mí. «Watson», dijo, «¿cuál es la forma de evidencia más elocuente?» «¿La más elocuente?», repetí. «Seguramente una confesión». «Al contrario». «Entonces un testigo». «Aún menos elocuente». Lo pensé. Me doy por vencido. La delgada sonrisa de Holmes apareció. «La evidencia más elocuente es aquella que existe, pero no puede verse». Suspiré. «¿Hablas de la carta?» «Exactamente». Reanudamos la marcha. «Reflexiona», continuó, «sobre la secuencia de los hechos. Llega una carta en mano. Sir Alister la lee. En menos de una hora está muerto. La carta ha desaparecido. Por lo tanto, era importante», dije. «Sin duda, pero más que eso, era decisiva. Esa carta no solo le informó de algo, lo impulsó a actuar». «¿A actuar de qué manera?» Holmes me miró de reojo. Se preparó. ¿Para un asesinato? Para la muerte. Sentí de nuevo esa curiosa tensión en la nuca que tan a menudo acompañaba sus deducciones más sorprendentes. ¿Crees que esperaba morir? Estoy convencido de ello. Pero ¿cómo podía saberlo? Holmes levantó un dedo. Ese, mi querido Watson, es el eje sobre el cual gira todo este caso. Para entonces habíamos llegado a la vía principal, donde un coche de alquiler pasó lentamente como un escarabajo fantasmal y volvió a desaparecer en el vapor. Holmes llamó a otro, dio una dirección en voz baja y subimos. Solo cuando las ruedas comenzaron su marcha amortiguada me atreví a preguntar, «¿A dónde vamos?» «A la oficina del señor Edwin March». «¿El abogado?» «El mismo». Si un hombre recibe una carta que lo envía con calma hacia su muerte, el remitente debe ser su mayor enemigo, o su mayor autoridad. ¿Quieres decir a alguien en quien confiabas? Exactamente. El coche avanzó. Holmes se recostó, cerrando los ojos, no para dormir, sino en ese peculiar recogimiento interior que tan a menudo indicaba una intensa reconstrucción de los hechos pasados. Al cabo, habló de nuevo. ¿Notaste la compostura de la señorita Pembroke? Sí, notablemente serena. Demasiado. ¿Las sospechas? Sospecho de todos, dijo con suavidad. Es el único principio seguro. Nos detuvimos frente a un edificio estrecho cuya placa de latón llevaba el nombre del señor March. Un empleado nos hizo pasar y nos condujo a una modesta oficina llena de cajas verdes y archivadores. El propio March se levantó de su escritorio con aire de alivio ansioso. «Señor Holmes, ¿lo ha visto?» «Lo he visto». «Y...» Holmes se quitó los guantes con deliberada lentitud. Su cliente, señor March, anticipó su muerte anoche. El abogado lo miró fijamente. ¿Anticipó? Eso es imposible. ¿Era un hombre fácilmente asustado? No, terso como el hierro. ¿Reservado? Mucho. ¿Metódico? Hasta el extremo. Holmes asintió. Entonces no habría muerto sin prepararse. Dígame, ¿lo consultó recientemente sobre su testamento? Dudó. Sí, ayer por la tarde. ¿A qué hora? Poco después de las 4. ¿Y qué modificaciones solicitó? El abogado se humedeció los labios. Quería añadir una cláusula. ¿Qué cláusula? Que en caso de que su muerte ocurriera en circunstancias inusuales, su patrimonio no pasara de inmediato a su heredero, sino que se mantuviera en fideicomiso por un año. Los ojos de Holmes se abrieron. «Ah, ¿ve algo en eso?» «Veo previsión», dijo Holmes en voz baja. «Una previsión notable.
Marge se movió inquietamente. Insistió con mucha firmeza en ello. Le dije que tal disposición podría causar complicaciones legales, pero no quiso ceder. ¿Explicó el motivo? No. Holmes se inclinó. ¿Parecía asustado? El abogado reflexionó. No asustado, resuelto, como si hubiera decidido algo desagradable pero necesario. Holmes asintió lentamente. Exactamente como sospechaba. Marge se aferró al borde del escritorio. Señor Holmes, ¿no estará sugiriendo que pretendía ser asesinado? La mirada de Holmes se posó en él. Estoy sugiriendo, dijo, que Sir Alistair Pembroke creía que su muerte era inminente y que actuó en consecuencia. El abogado se dejó caer en la silla. ¿Pero quién le advertiría? La voz de Holmes se volvió muy suave. El autor de la carta. Registramos la oficina por completo. Holmes examinó la papelera, lapicera, los cajones del escritorio y hasta el interior del secante. No se apresuró ni una vez. Cada movimiento era preciso, económico y deliberado. Finalmente se enderezó. La carta no está aquí. No, dijo Marge débilmente. Ya le dije que nunca la vi. Holmes entrelazó las manos a la espalda. Sí, dijo, eso me dijo. Había algo en su tono que me hizo mirarlo con atención. No era acusación. Holmes nunca acusaba prematuramente, pero tampoco era aceptación. De pronto se volvió. Una última pregunta, señor Marge. Cuando vio por última vez a Sir Alistair con vida, ¿le estrechó la mano? Marge parpadeó. Sí. ¿Por qué? ¿Qué mano? La derecha, creo. ¿Cree? Bueno, sí, la derecha. Holmes dio un paso adelante y le tomó la mano con sorprendente rapidez. Marge dio un grito de sorpresa. Holmes lo soltó de inmediato. Mis disculpas, dijo con calma. Un reflejo. Se dirigió hacia la puerta. Marge lo miró fijamente. ¿Ha descubierto algo? Holmes se detuvo. Sí, dijo, he descubierto que usted dice la verdad. El abogado se hundió, aliviado. Ya afuera no pude contenerme más. Holmes, ¿qué fue aquello de su mano? Mi querido Watson, si Marge no hubiera estrechado la mano de Sir Alistair ayer, su palma no mostraría esa leve marca en forma de media luna. ¿Qué marca? La impresión de un anillo de sello. Me detuve en seco. Dios mío, ¿quieres decir que...? Quiero decir, dijo Holmes, que Sir Alistair sí lo saludó ayer exactamente como afirmó. Por lo tanto, su declaración es relevante. Reanudamos la marcha. Entonces no está implicado. Mi querido amigo, dijo Holmes con una leve sonrisa, no he dicho eso. Gemí. Los ojos de Holmes brillaban débilmente a través de la niebla. La carta es la clave, advirtió a Sir Alistair. Lo llevó a modificar su testamento. Puso en marcha aquella extraña representación que terminó en el estudio cerrado. Hasta que descubramos quién la envió, avanzamos a ciegas. Se detuvo una vez más, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara un sonido distante. Y sin embargo, murmuró, el autor ya nos ha hablado. ¿A nosotros? Sí. ¿Cuándo? La sonrisa de Holmes era fina como el filo de una navaja. En el estudio. Lo miré fijamente. Pero Holmes, no había nadie ahí. Precisamente, dijo. Y con esa singular observación se subió el cuello del abrigo contra el aire húmedo y avanzó entre la niebla, dejándome seguirlo con la inquietante sensación de que, en algún lugar detrás de nosotros, en aquella casa silenciosa, el correspondiente invisible del difunto baronete ya esperaba a que comprendiéramos su mensaje. Salimos de la casa hacia un Londres que parecía, si era posible, aún más inescrutable que antes. La niebla se había espesado hasta convertirse en un manto uniforme que aplanaba por igual el sonido y la distancia, de modo que el lado opuesto de Cavendish Square bien podría haber sido la costa de Francia, por todo lo que podía distinguirse. Las farolas de gas brillaban como halos difusos y las barandillas de hierro goteaban sin cesar, como los barrotes de una vasta jaula en la que la propia ciudad yacía cautiva. Holmes caminaba con rapidez, la barbilla hundida sobre el pecho, las manos profundamente metidas en los bolsillos de su abrigo. Reconocí aquel andar. Significaba que sus pensamientos no solo estaban activos, sino que corrían a gran velocidad. Cuando entraba en ese estado, rara vez hablaba,
y yo había aprendido desde hacía mucho que las preguntas en tales momentos solo servían para retrasar la maquinaria invisible de razonamiento que giraba tras su serena apariencia. Por ello, me sorprendió que se detuviera bruscamente en la esquina y se volviera hacia mí. «Watson», dijo, «¿cuál es la forma de evidencia más elocuente?» «¿La más elocuente?», repetí. «Seguramente una confesión». «Al contrario». «Entonces un testigo». «Aún menos elocuente». Lo pensé. Me doy por vencido. La delgada sonrisa de Holmes apareció. «La evidencia más elocuente es aquella que existe, pero no puede verse». Suspiré. «¿Hablas de la carta?» «Exactamente». Reanudamos la marcha. «Reflexiona», continuó, «sobre la secuencia de los hechos. Llega una carta en mano. Sir Alister la lee. En menos de una hora está muerto. La carta ha desaparecido. Por lo tanto era importante», dije. «Sin duda, pero más que eso, era decisiva. Esa carta no solo le informó de algo, lo impulsó a actuar». «¿De qué manera?» Holmes me miró de reojo. Se preparó. ¿Para un asesinato? Para la muerte. Sentí de nuevo esa curiosa tensión en la nuca que tan a menudo acompañaba sus deducciones más sorprendentes. ¿Crees que esperaba morir? Estoy convencido de ello. Pero ¿cómo podía saberlo? Holmes levantó un dedo. Ese, mi querido Watson, es el eje sobre el cual gira todo este caso. Para entonces habíamos llegado a la vía principal, donde un coche de alquiler pasó lentamente como un escarabajo fantasmal y volvió a desaparecer en el vapor. Holmes llamó a otro, dio una dirección en voz baja y subimos. Solo cuando las ruedas comenzaron su marcha amortiguada me atreví a preguntar: «¿A dónde vamos?» «A la oficina del señor Edwin March». «¿El abogado?» «El mismo». Si un hombre recibe una carta que lo envía con calma hacia su muerte, el remitente debe ser su mayor enemigo o su mayor autoridad. ¿Quieres decir alguien en quien confiaba? Exactamente. El coche avanzó. Holmes se recostó, cerrando los ojos, no para dormir, sino en ese peculiar recogimiento interior que tan a menudo indicaba una intensa reconstrucción de los hechos pasados. Al cabo habló de nuevo. ¿Notaste la compostura de la señorita Pembroke? Sí, notablemente serena. Demasiado. ¿Las sospechas? Sospecho de todos, dijo con suavidad. Es el único principio seguro. Nos detuvimos frente a un edificio estrecho cuya placa de latón llevaba el nombre del señor March. Un empleado nos hizo pasar y nos condujo a una modesta oficina llena de cajas verdes y archivadores. El propio March se levantó de su escritorio con un aire de alivio ansioso. «Señor Holmes, ¿lo ha visto?» «Lo he visto». «Y...». Holmes se quitó los guantes con deliberada lentitud. Su cliente, señor March, anticipó su muerte anoche. El abogado lo miró fijamente. ¿Anticipó? Eso es imposible. ¿Era un hombre fácilmente asustado? No, terco como hierro. ¿Reservado? Mucho. Metódico, hasta el extremo. Holmes asintió. Entonces no habría muerto sin prepararse. Dígame, ¿lo consultó recientemente sobre su testamento? March dudó. Sí, ayer por la tarde. ¿A qué hora? Poco después de las 4. ¿Y qué modificaciones solicitó? March se humedeció los labios. Quería añadir una cláusula. ¿Qué cláusula? Que en caso de que su muerte ocurriera en circunstancias inusuales, su patrimonio no pasara inmediatamente a su heredero, sino que se mantuviera en fideicomiso durante un año. Los ojos de Holmes se abrieron. «Ah, ¿ve algo en eso?» «Veo previsión», dijo Holmes en voz baja. «Una previsión notable». March se movió inquieto. Insistió con mucha firmeza. Le dije que tal disposición podría causar complicaciones legales, pero no quiso ceder. ¿Explicó el motivo? No. Holmes se inclinó. ¿Parecía asustado? El abogado reflexionó. No asustado, resuelto, como si hubiera decidido algo desagradable pero necesario. Holmes asintió lentamente, exactamente como sospechaba. March se aferró al borde del escritorio. «Señor Holmes, ¿no estará sugiriendo que pretendía que lo asesinaran?» La mirada de Holmes se posó en él. «Estoy sugiriendo», dijo, «que Sir Alister Pembroke creía que su muerte era inminente y que actuó en consecuencia».
El abogado se dejó caer en la silla. ¿Pero quién le advertiría? La voz de Holmes se volvió muy suave. El autor de la carta. Registramos la oficina a fondo. Holmes examinó la papelera, la chimenea, los cajones del escritorio y hasta el interior del secante. No se apresuró una sola vez. Cada movimiento era preciso, económico y deliberado. Finalmente se enderezó. La carta no está aquí. No, dijo March débilmente. Ya le dije que nunca la vi. Holmes entrelazó las manos a la espalda. Sí, eso me dijo. Había algo en su tono que me hizo mirarlo con atención. No era acusación. Holmes nunca acusaba prematuramente, pero tampoco era aceptación. De pronto se volvió. Una última pregunta, señor March. Cuando vio por última vez a Sir Alister Pembroke con vida, ¿le estrechó la mano? March parpadeó. Sí, ¿por qué? ¿Qué mano? La derecha, creo. ¿Cree? Bueno, sí, la derecha. Holmes dio un paso adelante y le tomó la mano con sorprendente rapidez. March lanzó un grito de sorpresa. Holmes lo soltó inmediatamente. Mis apresuros, dijo con calma. Un reflejo. Se dirigió hacia la puerta. March lo miró fijamente. ¿Ha descubierto algo? Holmes se detuvo. Sí, he descubierto que usted dice la verdad. El abogado se hundió aliviado. Ya fuera no pude contenerme más. Holmes, ¿qué fue eso de su mano? Mi querido Watson, si March no hubiera estrechado la mano de Sir Alister ayer, su palma no mostraría esa leve marca en forma de media luna. ¿Qué marca? La impresión de un anillo de sello. Me detuve en seco. Dios mío, quiere decir que... Quiero decir, dijo Holmes, que Sir Alister sí lo saludó ayer, exactamente como afirmó. Por lo tanto, su declaración es relevante. Reanudamos la marcha. Entonces no está implicado. Mi querido amigo, dijo Holmes con una leve sonrisa, no he dicho que eso. Gemí. Los ojos de Holmes brillaban levemente a través de la niebla. La carta es la clave. Advirtió a Sir Alister, lo llevó a modificar su testamento, puso en marcha esa extraña representación que terminó en el estudio cerrado. Hasta que descubramos quién la envió, avanzamos a ciegas. Se detuvo una vez más, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara un sonido lejano. Y sin embargo, murmuró, el autor ya nos habló. ¿A nosotros? Sí. ¿Cuándo? La sonrisa de Holmes era fina como el filo de una navaja. En el estudio. Lo miré fijamente. Pero Holmes, no había nadie allí. Precisamente. Y con esa singular observación se subió el cuello del abrigo contra el aire húmedo y avanzó entre la niebla, dejándome seguirlo con la inquietante sensación de que alguna parte, detrás de nosotros, en aquella casa silenciosa, el correspondiente invisible del difunto baroneto ya esperaba a que comprendiéramos su mensaje. La segunda perturbación. Es una peculiaridad de ciertas investigaciones que, una vez iniciadas, continúan después por su propio impulso, como si algún motor oculto hubiese sido puesto en marcha más allá del alcance de las manos humanas. Tal fue, sin duda, el caso en el singular asunto de Sir Alister Pembroke. Antes de que el mediodía hubiese dado la hora, los acontecimientos, hasta entonces extraños, se tornaron aún más extraños, y antes del anochecer adoptaron un cariz tan extraordinario que incluso yo, acostumbrado desde hacía tiempo a los asombrosos giros de las indagaciones de mi amigo, sentí que mi razón vacilaba bajo su peso. Holmes dijo poco tras nuestra salida del despacho del señor March. Caminamos en silencio a través de la niebla, él con aquel aire abstraído que indicaba que su mente se hallaba ocupada ordenando los hechos, como un jugador de ajedrez dispone sus piezas, cada movimiento calculado hacia algún fin remoto y decisivo. Había aprendido a no interrumpir tales intervalos, pues la conversación, en tales momentos, era para él menos un alivio que una irritación. Al fin llegamos a Baker Street. Holmes subió los escalones con inusual rapidez, entró en la sala y se dirigió directamente a la mesa química junto a la ventana. Sin quitarse el abrigo, tomó una lámina de vidrio, colocó sobre ella un diminuto raspado de su puño y se inclinó para examinarlo con su lente. «Recogiste algo en el estudio», dije. «Varias cosas». «¿Y esperas que hablen?» «Ya lo han hecho», respondió con calma. «Solo estoy verificando sus declaraciones».
Trabajó durante varios minutos en silencio, aplicando reactivos, calentando un tubo sobre la llama de alcohol y tomando breves notas a lápiz en aquel curioso cifrado privado que a veces empleaba cuando deseaba que sus memorias permanecieran ininteligibles ante una inspección casual. Al fin asintió brevemente. Exactamente como suponía. ¿Bien?, pregunté. Holmes se volvió, sosteniendo la lámina en alto. La sustancia sobre la alfombra junto al hogar no era meramente viscosa, era orgánica. ¿Orgánica? Sí, un suero de algún tipo, animal, no humano. Eso es extraordinario. En absoluto, meramente instructivo. ¿En qué sentido? Demuestra, dijo él, que el acto final de Sir Alister no fue obra de un loco, sino de un hombre que llevaba a cabo un experimento. Antes de que pudiera insistir, se oyó un golpe apresurado en la puerta de abajo, seguido del rápido ascenso de pasos por la escalera. Un momento después apareció la señora Hudson, visiblemente alterada. «Hay un policía que desea verle, señor Holmes. Dice que es urgente». Las cejas de Holmes se alzaron ligeramente. «Hágalo pasar». El mensajero entró inmediatamente. Era joven, con el rostro enrojecido por la prisa y aún jadeando por el esfuerzo. «Perdone, señor, el inspector Dallenheim me envía. Dice que debe venir de inmediato». «¿Qué ha ocurrido?», preguntó Holmes. «Otro, señor». Los ojos de Holmes se agudizaron. «¿Otro qué?». «Otro cuerpo». Sentí que la sangre se agitaba inquietamente en mis venas. «¿Dónde?», dijo Holmes con serenidad. «En Cavendish Square, señor. La misma casa». Holmes tomó su sombrero. «Vamos, Watson». La niebla se había disipado un poco, pero el aire seguía espeso y amarillento, como latón antañado. Nuestro coche parecía flotar más que rodar por las calles, y la espalda del cochero se perfilaba ante nosotros como una silueta recortada en humo. Holmes no pronunció palabra durante el trayecto. Solo una vez vi moverse sus dedos, lenta y rítmicamente, golpeando su rodilla con aquel curioso gesto que siempre denotaba intenso cálculo interior. Al llegar, la plaza ofrecía una escena de agitación. Una pequeña multitud se había reunido junto a los escalones, 2 agentes la contenían, y la puerta principal permanecía abierta de par en par, derramando luz de lámpara sobre el pavimento. El inspector Dallenheim nos recibió en el vestíbulo. Su rostro habitualmente florido había adquirido un curioso tono grisáceo. «Bien», dijo Holmes. El inspector se pasó la mano por la mandíbula. «Tenía usted razón». «¿En qué?». «Que el asunto no había terminado». «¿Qué ha sucedido?». Dallenheim tragó saliva. «La sobrina ha desaparecido». «¿Desaparecido?». «Se esfumó. Desapareció de la casa hace menos de 20 minutos». La mirada de Holmes se afiló como una hoja. «¿En qué circunstancias?». «Estaba en su habitación. La doncella le llevó el té. Puerta cerrada con llave. Sin respuesta. La forzamos. Habitación vacía. Ventana asegurada desde interior». Holmes no dijo nada. Dallenheim añadió con gravedad. «Y está esto». Extendió una hoja doblada. Holmes la tomó y la abrió con cuidado. Me incliné más cerca. La página estaba en blanco. «¿Dónde se encontró?», preguntó Holmes. «En su tocador». Holmes la examinó al contraluz, luego la volvió. Seguía en blanco. «Un mensaje curioso», dijo. Dallenheim soltó una risa breve. «¿Mensaje? No hay nada». Los ojos de Holmes brillaron tenuemente. «Mi querido inspector», dijo en voz baja. «Al contrario». Guardó la hoja en su bolsillo. «Muéstreme la habitación». La habitación de la señorita Pembroke se hallaba en el piso superior con vista a la plaza. Era un aposento delicado, amueblado en tonos pálidos y tenuemente perfumado con violetas. La cama estaba intacta. Un libro yacía abierto sobre la silla. El fuego había descendido, pero no se había apagado. Todo sugería ocupación reciente, todo menos la propia ocupante. Holmes se dirigió primero a la ventana. Examinó el pestillo, el marco, el alferiz. «Sin marcas», dijo Dallenheim. «Ya lo vimos». Holmes asintió. «Sí, lo vieron». Se agachó e inspeccionó la alfombra. Luego se levantó y cruzó hacia el tocador. Varios pequeños objetos estaban dispuestos allí. Un broche con respaldo de plata, una caja de polvo, un frasco de perfume y un espacio vacío en el centro,
como si algo recientemente hubiese sido retirado. Holmes señaló. ¿Qué estaba allí? El inspector se encogió de hombros. No tengo idea. Holmes se volvió hacia la doncella que aguardaba ansiosa junto a la puerta. ¿Atiende usted a la señorita Pembroke? Sí, señor. ¿Qué se guardaba en ese lugar? La muchacha reflexionó. Su marco de fotografía, señor. ¿De quién? De su ancuelo, señor. Los ojos de Holmes centellaron. Ya veo. Se movió lentamente por la habitación, su mirada recorriendo con minuciosa atención cada superficie. De pronto se detuvo junto a la chimenea. «Watson». «¿Sí?» «Tenga la bondad de oler esto». Señaló la piedra del hogar. Me incliné e inhalé. Hay un leve olor, penetrante, casi medicinal. Exactamente. Dallenheim avanzó y olfateó. No olfateó nada. Holmes se enderezó. Eso es porque no está entrenado para distinguirlo. ¿Qué es? La voz de Holmes fue muy baja. La misma sustancia que encontramos en el estudio. El inspector lo miró fijamente. ¿Quiere decir esa cosa pegajosa? Al menos de la misma familia de compuestos. Los ojos del inspector se abrieron levemente. Entonces ella... Holmes levantó una mano. No concluimos nada todavía. Observamos. Se volvió lentamente, examinando una vez más la habitación. Durante varios segundos permaneció completamente inmóvil. Luego, de manera súbita, sonrió. No era una sonrisa agradable. «Mi querido inspector», dijo, «debe ser usted felicitado». ¿Por qué? Por poseer uno de los casos más instructivos de la historia criminal reciente. El inspector frunció el ceño. Preferiría poseer a la muchacha. Yo también. El inspector parpadeó. ¿También usted? Los ojos de Holmes brillaron. Sin duda, porque la señorita Evelyn Pembroke, creo, acaba de proporcionarnos la respuesta a la muerte de su tío. Lo miré fijamente. ¿Quiere decir que ella lo mató? Holmes se dirigió hacia la puerta. Quiero decir, dijo, que ella sabe quién lo hizo. Se detuvo y añadió suavemente. Y a menos que nos movamos rápido, Watson, puede que pronto esté tan silenciosa como él. Con ello salió de la habitación, y confieso que mientras descendía la escalera tras él, el aire opresivo de aquella singular casa me parecía más denso que antes, como si sus propios muros se cerraran para guardar un secreto aún no dispuesto a ser revelado. El patrón en la niebla. Es una de las muchas paradojas que acompañaban el carácter de mi amigo, que los momentos de mayor excitación mental eran precisamente aquellos en los que su comportamiento exterior se volvía más sereno. Cuando abandonamos la cámara de la dama desaparecida y descendimos la escalera de aquella singular casa, el paso de Holmes era ligero, su postura relajada y su expresión casi lánguida. Sin embargo, yo, que lo conocía como un violinista conoce la tensión de una cuerda con solo tocarla, podía percibir que su mente estaba tensa como alambre templado. El inspector Dalrymple, jadeando ligeramente por el esfuerzo de mantener el paso, rompió primero el silencio. «Bien, señor Holmes», dijo. «Habló usted como si lo hubiera resuelto». Holmes no volvió la vista. «Hablé como si lo hubiera comprendido. Las dos condiciones no siempre son idénticas». «¿Esa muchacha, la señorita Pembroke, cree que está en peligro?» «Creo», replicó Holmes, «que se ha colocado en la única posición más peligrosa que la ignorancia». «¿Y cuál es esa?» «El conocimiento». Habíamos llegado al vestíbulo. Holmes se detuvo junto al paragüeros y escogió con gran cuidado un bastón que no le pertenecía. Examinó la virola, el equilibrio y la vara, luego lo devolvió exactamente al lugar donde lo había encontrado. Dalrymple lo miró fijamente. «¿Para qué fue eso?» Los ojos de Holmes brillaron tenuemente. «Para confirmar una sospecha. ¿Sobre el bastón?» «No, sobre el dueño». Se volvió con viveza hacia la puerta. «Vamos, inspector, el tiempo apremia». Afuera, la plaza yacía amortiguada bajo un velo gris de niebla que había descendido nuevamente, como si la casa misma la hubiese convocado. La multitud se había espesado. La noticia de una segunda perturbación se propaga en Londres con la velocidad del escándalo, y ya rostros curiosos asomaban bajo sombreros y chales. Un murmullo recorrió al grupo cuando salimos, ese susurro colectivo que siempre acompaña el olor del misterio. Holmes los ignoró por completo.
Inspector, dijo, necesito 3 datos sin demora. Primero, ¿ha salido algún mensajero de esta casa en la última hora? Segundo, ¿hay un químico a menos de 100 yardas? Tercero, ¿quién, además del servicio, poseía llaves de las puertas interiores? Dalrymple parpadeó. Eso es mucho de una vez. El tono de Holmes siguió siendo suave. Las respuestas están conectadas. Tenga la bondad de obtenerlas en ese orden. El inspector llamó a un agente y dio instrucciones rápidas. Mientras esperábamos, Holmes permaneció inmóvil sobre el pavimento con los ojos entrecerrados y la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algún sonido distante fuera del alcance del oído común. ¿Percibe algo?, pregunté en voz baja. ¿Sí? ¿Qué? El patrón. ¿Qué patrón? Abrió un ojo. Mi querido Watson, todos los acontecimientos forman patrones, el crimen más que ninguno. Solo es cuestión de reconocer el diseño antes de que se complete. El agente regresó. Ningún mensajero, señor. Nadie ha salido desde la mañana. Holmes asintió. Excelente. ¿Y el químico? En la esquina de Wimpole Street, señor. Lleva 20 años allí. Admirable. ¿Y las llaves? Solo el servicio y la señorita Pembroke, señor. No se conocen duplicados. Holmes inclinó la cabeza. Gracias. Dalrymple cruzó los brazos. ¿Y bien? Bien, dijo Holmes, visitaremos al químico. La tienda se hallaba exactamente donde se había indicado, con los escaparates llenos de frascos de vidrio con líquidos de colores que brillaban tenuemente en la demumbra. Una campanilla de latón tintinó al entrar. Detrás del mostrador, un anciano encorvado con gafas levantó la vista de su libro de cuentas. «Buenos días, señores». Holmes no perdió tiempo. ¿Ha suministrado químicos a Sir Alister Pembroke recientemente? Las cejas del hombre se alzaron. Sí, señor, varias veces. ¿Con qué propósito? Realizaba experimentos, decía. ¿De qué naturaleza? El químico vaciló. Médicos, mayormente. Reactivos sanguíneos, anticoagulantes, preservantes. La mirada de Holmes se agudizó. ¿Preservantes? Sí, señor, para especímenes. ¿Qué especímenes? No lo pregunté. Holmes se apoyó ligeramente en el mostrador. Le vendió una preparación el viernes. Los ojos del químico se abrieron. Sí, señor, un compuesto especial, rara vez solicitado. ¿Qué hace? Impide la coagulación casi indefinidamente. Apareció la fina sonrisa de Holmes. Justamente. Dalrymple se movió con impaciencia. ¿Cree que eso fue lo que usó consigo mismo? Holmes no respondió. En cambio, preguntó, ¿Sir Alister Pembroke vino acompañado alguna vez por su novia? Sí, 1 o 2 veces. ¿Compró algo ella? No. Holmes tapiliteó suavemente el mostrador con un dedo. Una última pregunta. ¿Alguien más preguntó recientemente por tales compuestos? El químico pensó. Sí, hubo otro caballero la semana pasada. Los ojos de Holmes destellaron. Descríbalo. Alto, abrigo de oscuro, llevaba guantes aunque no hacía frío, hablaba poco, pagó en cajilla. ¿Dio algún nombre? No, señor. Holmes inclinó la cabeza. Ha sido de gran ayuda. De nuevo en el exterior, Dalrymple exhaló fuertemente. Bueno, eso lo aclara. Una cómplice. Envenena al baroneto, le corta la garganta para confundirnos y luego secuestra a la sobrina. Holmes lo miró con interés apacible. Mi querido inspector, si los criminales actuaran con tal franqueza, su profesión sería innecesaria. Dalrymple frunció el ceño. Entonces, ¿qué está pasando? Holmes entrelazó las manos detrás de la espalda. Considere la secuencia. Sir Alister compra anticoagulante, recibe una carta, modifica su testamento, prepara aparatos, muere sin sangre, su sobrina desaparece, un desconocido ha estado preguntando por el mismo químico. ¿No ve la simetría? No, dijo Dalrymple con franqueza. Los ojos de Holmes brillaron. Permítame simplificar. Cada elemento en este asunto apunta a intención, no a violencia, a disposición, no a lucha, a diseño, no a accidente. Se volvió de pronto hacia mí. Watson, ¿cuál es la única cosa que aún no hemos preguntado? Reflexioné. ¿Quién beneficia? La sonrisa de Holmes se ensanchó ligeramente. Excelente. ¿Y la respuesta? El heredero, dije. ¿Quién es? Dalrymple chasqueó los dedos. Claro, el sobrino. Vive en el extranjero. Se llama
Se detuvo. La mirada de Holmes se agudizó. ¿Sí? Dalrymple frunció el ceño. Maldita sea, no lo recuerdo. Holmes habló suavemente. Sebastian Pembroke. El inspector lo miró sorprendido. Eso es, ¿cómo lo supo? Holmes se volvió. Leí el testamento mientras usted examinaba el gabinete. Dalrymple gruñó. Bueno, ahí lo tiene. Motivo claro como el día. La voz de Holmes fue suave. ¿Lo es? Por supuesto, lo hereda todo. Después de un año, corrigió Holmes, siempre que la muerte sea natural. Dalrymple vaciló. Holmes continuó en voz baja. Pero si la muerte es sospechosa, la herencia queda retenida. Por lo tanto, cualquier heredero que matara a Sir Leicester no obtendría nada. La boca del inspector se abrió y volvió a cerrarse. Los ojos de Holmes brillaron. Percibe la dificultad. Dalrymple murmuró. Entonces, ¿qué diabólica partida es esta? Holmes miró hacia la plaza donde la niebla se movía lentamente como un telón a punto de alzarse. Sus ventanas miraban hacia afuera como ojos vacíos, inescrutables y vigilantes. Holmes siguió mi mirada. Sí, dijo suavemente, la casa lo sabe. ¿Qué sabe? ¿La verdad? Se volvió nuevamente hacia la calle, su rostro otra vez sereno e indescifrable. Y salvo que esté muy equivocado, Watson, tiene la intención de decírnoslo. Hizo una pausa. Esta noche. La palabra quedó suspendida en el aire como el tañido de una campana, y aunque no habría podido explicar por qué, sentí con súbita certeza que antes de que otro amanecer se alzara sobre Baker Street, el extraño drama del cadáver exsanguíneo avanzaría hacia una etapa desde la cual no habría retirada posible.